poder entender lo que ocurre hay que entender que hay 2 millones de personas en 37 kilómetros cuadrados en la mayor cárcel de cielo abierto que existe en el mundo, que están sometidos a un bloqueo económico en el que además se han repetido los ataques contra instalaciones civiles como escuelas y como hospitales de forma sistemática por parte del Estado de Israel durante los últimos tiempos. Y creo que las cifras que se daban antes de cuáles son las cifras del conflicto dejan muy a las claras cómo se está desarrollando todo esto, ¿no? Las cifras de palestinos y de víctimas palestinas y de víctimas israelíes en los últimos años, ¿no? Porque no es un conflicto de un día, sino que hay un planteamiento en el que el pueblo palestino está siendo reducido a batustanes y sometido al apartheid sistemático, donde hay miles de personas que en estos momentos se encuentran privadas de libertad sin que hayan sido sometidos a un procedimiento judicial y sin que exista ni una sola resolución judicial que les condene. Esto en medio de progromos que están produciéndose en estos momentos contra la población palestina en los territorios ocupados. En esa medida, creo que la apuesta desde el punto de vista democrático tiene que ser una apuesta decidida por la paz y por el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas en este momento. Es decir, creo que todo lo que esté fuera de entender que es necesario resolver un conflicto donde existe una violación sistemática de los derechos humanos y donde existen castigos colectivos contra la población, creo que no va a aportar nada. Y el gran peligro es que esto se convierta en un nuevo incendio regional, porque no existen marcos para la paz. Y yo creo que eso es lo más importante que habría que poner encima de la mesa. Los marcos para la paz han sido dinamitados de forma sistemática por parte del Estado de Israel, planteando la colonización y planteando el desplazamiento y la limpieza étnica del pueblo palestino de su tierra, porque esos 2 millones de personas que viven en Gaza no son gazatíes, muchos de ellos son refugiados que fueron desplazados en las diferentes operaciones de limpieza étnica que se han hecho en su propio territorio contra los propios palestinos. La comunidad internacional tiene que dar un mensaje de que es posible un camino hacia la paz, y ese me parece que tiene que ser el mensaje que desde las fuerzas democráticas se tiene que poner encima de la mesa. Es decir, es necesario encontrar un marco en el que las resoluciones de Naciones Unidas se puedan cumplir. Y lo que se ha estado diciendo al pueblo palestino sistemáticamente a lo largo de las últimas décadas es que esas resoluciones no se van a cumplir jamás. Y que esas resoluciones, el Estado de Israel no se siente vinculadas a ellas y que, bueno, pues sigue colonizando y sigue realizando una limpieza étnica contra el pueblo palestino. Y eso, yo creo que eso es algo que no se puede obviar para poder encontrar una salida al conflicto, porque creo que si no se busca una salida al conflicto, sino que simplemente se busca cómo se puede reducir el conflicto a una lógica de buenos y malos, nos encontraremos en un problema, porque realmente hay un problema regional, hay un problema de penetración de las diferentes potencias mundiales dentro de lo que es el panorama de Oriente Medio, donde juega un papel privilegiado Israel en la defensa de esos intereses históricamente, ¿no? Yo creo que eso solamente se puede abordar este proceso, un proceso de paz que tenga puesta la mente en la lógica de la descolonización como una salida hacia la paz, porque creo que todo lo que ha ocurrido hasta ahora lo que ha hecho ha sido ir socavando las lógicas democráticas y las estructuras democráticas que fue construyendo el pueblo palestino a lo largo de la historia. Es decir, que el problema es que en estos momentos, si se ve el mapa, estamos hablando de que puede ser, después de las declaraciones de Netanyahu, que estemos hablando de algo especialmente grave cuando se está diciendo a 2 millones de personas que abandonen sus casas, hacia dónde pueden ir. Pero me refiero que hay que ver cuáles son las consecuencias inmediatas, pero no hay que olvidar que en la Nakba fueron centenares de miles de personas las que fueron desplazadas de sus hogares hacia otros países, que hoy la diáspora palestina es quizás una de las diásporas más grandes de desplazamiento forzado de población que se ha producido en décadas. Como lo de pedir la paz y pedir el alto el fuego y que las cosas se resuelvan en una mesa empieza a ser de otra época. Y eso es la parte que más me preocupa. Ni tan siquiera desde la retórica diplomática. ¿Y alguien pensó en quién está ganando con esto? ¿Quién es el claro ganador? La industria y los oligopolios militares. Y en Israel parece que puede ser Netanyahu, que tenía una crisis interna muy potente. Eso sí. Y una momento más refuerza. De hecho, ayer había teorías de la conspiración en las redes sociales que planteaban que habían dejado que esa operación se pudiera producir para responder con toda la contundencia y poder hacer una gran operación. Pero es una pena que es verdad que en su momento...
Y el muro. Es la estrategia del muro, es decir, la estrategia de la construcción El muro de también está en pakistanes, que se aísla completamente Gaza, Claro. y luego se aíslan los diferentes batustanes que existen todavía en Cisjordania, que están sometidos a una lógica además de colonización sistemática, de expolio de tierras y con un elemento además geopolítico muy importante que durante las últimas décadas pues, ha azuzado aún más el conflicto, que es la batalla que está teniendo el Estado de Israel por el reconocimiento de Jerusalén como capital. Claro. Que está siendo un elemento central, que además es una violación flagrante de los acuerdos de las resoluciones de Naciones Unidas y que tiene por objetivo evitar que pueda existir en ningún momento Palestina. Bueno, yo creo que hay algo que está fuera de foco y es que este mismo año, antes de que se produjese esta nueva escalada, ya habían muerto 250 palestinos y que los reportes que se están dando desde ayer es que ya hay 80 niños palestinos que han fallecido en los bombardeos israelíes. Creo que hoy lo único responsable es hacer un llamamiento a la paz y al alto el fuego lo antes posible, pero lógicamente bajo unas bases de justicia y de respeto a los derechos humanos, fin del apartheid y fin de la ocupación y cumplimiento estricto de las resoluciones de Naciones Unidas. Desgraciadamente la Unión Europea no está en eso y eso es lo más preocupante de todo, porque es cierto que hoy una guerra en Europa, un estallido como el que se está produciendo en el Sahel, con una tensión muy fuerte, y que hoy se produzca también esta escalada en Oriente Medio, a las personas que creemos que la paz es el primero de los derechos de los pueblos debería preocuparnos para establecer estrategias de paz y para establecer líneas que permitan salidas democráticas a los conflictos, que es lo que una y otra vez se está cerrando. Porque no hay no se pone encima de la mesa una alternativa democrática que permita a los pueblos poder decidir su futuro al margen de los conflictos armados. Y creo que eso es algo que debería preocuparnos a todos en el contexto internacional en que estamos, ¿no? Hay otros que apostaban por el envío de armas y que hoy a lo mejor también deberían estar pidiendo armas. Nosotros nunca hemos pedido el envío de armas, nosotros lo que pedimos son mesas de negociación, nosotros lo que pedimos es el cese de fuego y creemos que las cuestiones políticas se deben resolver en mesas donde se garanticen los derechos humanos del conjunto de la población.